Romanos capítulo 9. Gloria a Dios. Me dicen cuando estén allí, por favor. Romanos 9. Voy a darle una lectura general para que empecemos a hacer una introducción en este texto. Sabemos que esta es una iglesia de doctrina reformada, que nosotros hacemos una predicación expositiva de la palabra sistemática, una predicación de enseñanza, una predicación que debe de llegar al corazón en el sentido del entendimiento. Capítulo 9 de Romanos dice: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son Israel son Israel, ni por ser descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son los hijos de la carne son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados por descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciera el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama. Le fue dicho: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué todavía inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y quiso también hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también dicen Oseas: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque una obra consumada y breve en justicia, una obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por la fe, sino como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, y todo aquel que cree en él no será avergonzado. Este capítulo 9 de Romanos es supremamente rico en doctrina. Es un solo capítulo que no alcanza a ser ni siquiera una hoja del libro de los Romanos. Y la riqueza doctrinal que tiene, la riqueza de enseñanza, la riqueza de entendimiento, no tiene paralelo.
La palabra de Dios es rica, es profunda. Amén. Es un mar que tenemos que nadar buscando el entendimiento que por el Espíritu Santo el Señor nos dé de la palabra para poder crecer en justicia, para poder crecer en santidad, para poder crecer en conocimiento. Capítulo 9 de Romanos nos está hablando de la doctrina de la elección, de la doctrina de la predestinación, de la doctrina de la salvación por gracia y no por obras. Entonces, entendiendo esto, vamos a dar inicios donde el tiempo nos alcance. De pronto continuaremos el próximo domingo, pero me alegro mucho por las personas que están aquí. Voy a tratar de hacer una introducción general, porque la teología sistemática demanda que cada texto sea explicado de una manera muy concisa. No es simplemente coger un texto, que eso le llaman la predicación textual, y de un texto arrodillarme y pedirle al Señor que de un solo versículo me dé un mensaje completo. No, así no funciona. La Biblia se expone, se explica y se le pide a Dios que abra el entendimiento de cada persona para que pueda comprender y de esa manera crecer en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por esa razón, Pablo en este momento está mostrando una agonía, una angustia por su pueblo, pero el pueblo étnico, o sea, el pueblo terrenal, el pueblo donde él tenía familiares, donde tenía primos, hermanos, tíos, sobrinos, padre, madre, abuelos. Él estaba dolido por ese pueblo, un pueblo que había rechazado al Señor Jesús cuando vino en carne, un pueblo que se cumple la palabra cuando dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ese dolor lo tenía Pablo como el dolor que sentimos todos los que somos padres. Eso es un dolor. Los que no han tenido la oportunidad de tener hijos lo van a sentir. Si siguen en el camino del Señor van a sentir ese dolor, esa angustia de ver que los hijos de uno no están en el camino de Dios, de que los hijos de uno no están llevando el camino de Dios como debe ser, que no está el temor del Señor en sus corazones, que, perdónenme la expresión, pero el Señor Jesucristo predicaba de una manera fuerte también, que hacen lo que les da la gana, incluso participan. Por eso decía él, como dice el ministro Mojica, dura es esta palabra, y esa palabra hay que hacerla dura. Vemos a nuestros hijos participando de las festividades paganas de esta época, una época que el mundo celebra supuestamente el nacimiento del Salvador. ¿Y cómo lo celebra? Con trago, con rumba, con degenero, con falta de valores. Este es el mes donde más se presentan quemados. Este es el mes donde se murieron ahora 2 días 20 personas por consumir licor adulterado. Entonces ese dolor es el que siente Pablo, porque Pablo tiene muy claro, como dice aquí la palabra, no todos los israelitas son hijos de Dios, ni todos los descendientes de Abraham son hijos de Dios, sino los descendientes espirituales. ¿Cuáles son los descendientes espirituales? Todos los que hemos escuchado el Evangelio de Jesucristo y lo hemos obedecido. Pero cuando digo lo hemos obedecido, no es porque nosotros seamos perfectos, es porque el Señor puso en nuestros corazones luchar por obedecer ese Evangelio. Fallamos, cometemos errores, vivimos afligidos, porque no podemos seguir ese camino de la manera correcta. Es imposible para nosotros. Por eso la ley no pudo salvar a nadie, porque la ley establecía mandamientos y decía muy claro que el que incumpliera uno de esos mandamientos incumplía toda la ley. Por eso Pablo dice en las cartas que la ley nos mató, que la ley trajo muerte. Claro, trajo muerte porque nadie era capaz de cumplirla, pero era necesaria la ley para poder mostrar cuál era el pecado en los seres humanos. Era el condensamiento de mandamientos, de ordenanzas y estatutos de Dios que eran claros y que exigía al pueblo de Israel para que fueran diferentes en medio de otros pueblos que eran totalmente perversos. Esos pueblos eran tan perversos que pasaban a sus hijos por el fuego en honor a los dioses falsos, a Baal, a Moloch. Cogían a sus hijos recién nacidos y los ponían en el fuego y los ofrecían en sacrificio para que les fuera bien en las cosechas. Entonces Dios escogió un pueblo para darle estatutos, ordenanzas y mandamientos para hacerlos diferentes, pero no para salvarlos a través de eso.
No había forma de salvarlo, había un plan de salvación. Entonces aquí Pablo está explicando quiénes son realmente los israelitas. Porque esta, recordemos, es la carta a los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? Era la iglesia de creyentes en Jesucristo que estaba en la ciudad de Roma, en la capital. Y en la época en que Pablo escribe la epístola a los romanos, hubo un edicto del emperador que echó a todos los judíos, los echó de Roma, incluidos los que eran cristianos. Entonces solamente quedaron los gentiles, los samaritanos y de otros pueblos que no eran judíos. Entonces ellos quedaron solitos en la iglesia. Y como quedaron solitos en la iglesia, entonces ellos empezaron, como todo el ser humano, empieza su ego a elevarse. Cuando Dios los empieza a bendecir, cuando Dios les empieza a dar talentos, cuando Dios les empieza a dar dones, cuando Dios les empieza a bendecir la economía, entonces el hombre se empieza a sentir como mucha cosita. Superiores. Se empieza a sentir superior a los demás, como dice la hermana Mónica. Se empieza a sentir que vale mucho más. Entonces Pablo empieza a ponerles el freno y dice: "Momentico, de ellos son los pactos, de ellos son las promesas, de ellos son la promulgación de la ley, de ellos vino Jesucristo en carne, de ellos, no de ustedes". Y más adelante vamos a tratar ese tema de cómo Pablo aterriza a los romanos de la iglesia de Roma, dándoles a entender que no son nada, que si están allí es por la misericordia de Dios. Entonces ese dolor, esa angustia que siente Pablo por su pueblo, por los que son familiares, por los que son parientes, por los que son conterráneos, por los que tienen la misma cédula de ciudadanía que tiene él, es una angustia verdadera. Él dice: preferiría ser anatema, o sea, ser maldecido, preferiría ser expulsado de la gracia, pero que ellos se salvaran. Pero como el ser humano no es así. El ser humano siempre, como dice el Señor en su palabra, su corazón es de continuo inclinado al mal. Y eso nos costó hasta el tiempo de vida nuestra, ¿no? Porque por ahí en Génesis el Señor dice muy clarito: ya no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque es carne y sus pensamientos son de continuo al mal. Entonces más sus años serán 120, y después lo cortó más. Ya dijo, serán 70 y 80 en los más robustos. Entonces nos ha costado hasta la vida, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Ha costado terriblemente que tengamos una vida difícil. Entonces Pablo dice aquí, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los de Israel son israelitas. ¿Por qué dice Pablo que la palabra de Dios haya fallado? Porque dice, bueno, ¿y el pueblo de Dios no es Israel? Incluso nosotros en la actualidad creemos que todo el pueblo del Israel étnico, el Israel geográfico que está allá en el Medio Oriente es el pueblo de Dios. No, para nada. Incluso hay algo súper vergonzoso. La capital de la comunidad, que ya sabemos, es la capital política de Israel, no Jerusalén, sino Tel Aviv. En Tel Aviv se hacen unos bacanales y unos degeneros y unas fiestas terribles, contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que Pablo dice muy claramente aquí que no todos los descendientes de Israel son Israel, y que si él no hubiera dejado un remanente, que vendrían a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos está dando a entender Pablo aquí? Que hay una pequeña parte de esos israelitas que están en ese país político y geográfico que son salvos. Eso está dando a entender aquí. Si no hubiera guardado un poquito, un remanente, vendrían a ser como Sodoma y Gomorra. ¿En qué sentido? Quemados, desaparecidos, aniquilados del planeta. Pero Dios dejó ese remanente para los postreros tiempos. Pablo sigue diciendo aquí que como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Está hablando de la elección. La doctrina de la elección es algo muy, muy especial en la Biblia. Son 5 doctrinas de la gracia. Aquí están inmersas 2 doctrinas, la de la elección y la predestinación. Y está inmerso también uno de los atributos divinos más importantes de Dios, que es la soberanía.
¿Qué es la soberanía de Dios? Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Lo leímos ahorita, ¿no? No es del que corre, del que más corre, ni del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. Y está hablando aquí, está poniendo el ejemplo del faraón. Y cualquiera diría, es que él hizo al faraón malo. No, eso no está diciendo la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí, porque la palabra de Dios hay que saberla entender en su contexto. Lo que Dios hace con las personas perversas, que les permite realizar obras impías para Él ejecutar sus juicios, dar a conocer que Él es un Dios de ira, porque es uno de los atributos de Dios más importantes, que Él tiene ira, pero la ira de Dios es justa. La ira del hombre no es justa, porque la Biblia también dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Solamente la ira de Jesucristo, la ira de Dios es justa, nadie más. Entonces, por eso que estamos diciendo aquí, esos atributos divinos, Él los expone y los demuestra en sus juicios. ¿Qué es lo que hace Dios cuando permite que una persona haga esas cosas malas? Por ejemplo, Faraón, que persiguió al pueblo de Israel, que mató a tantos, que los agobió durante 400 años. Simplemente Dios le quita el límite. Y escuchen bien esto, todos somos malos. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, que no hay quien busque a Dios, que todos nos desviamos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? A una persona mala, simplemente Él, por su decisión soberana, le quita el límite que nos pone a nosotros. Es que mire, una de las cosas más grandes que tenemos que entender del libre albedrío, ¿cuál es? Que nosotros los seres humanos tenemos libre albedrío para pecar, porque es que todos somos malos y perversos. Nosotros no tenemos libre albedrío para escoger al Salvador, que Él pecó a la puerta como un mendigo y tocó, vean, ¿me dejan entrar? No, eso es una doctrina de error, una doctrina mentirosa. Dios no nos está tocando la puerta, no, Dios por su gracia nos eligió y nos predestinó. Y Él lo que hace a nosotros, a los elegidos y a los predestinados, que siendo malos, Cristo murió a su tiempo por nosotros, por la promesa que Él hizo de hacernos su pueblo y Él ser nuestro Dios. Lo que hace con nosotros, ¿qué es? Ponernos límites. Él no nos deja ser más malos de lo que ya somos. Amén. Y Él lo que hace es poner ese límite y poner ese sentimiento de contrición por el Espíritu Santo para que nosotros empecemos a luchar con el pecado. Pero nosotros los seres humanos tenemos que entender que somos pecadores, que somos malos, pero por la gracia y misericordia de Dios, lo que Él hace es ponernos ese retén, ese límite, y empezar a contristar nuestro espíritu para que nosotros empecemos a obedecer su palabra, para que empecemos a hacer una diferencia en el mundo, para que nuestra vida cambie, para que seamos luminares en medio de las tinieblas, para que seamos sal en medio de una tierra corrompida. Ese es el verdadero evangelio. No creernos santos que porque nos ponemos cierto vestido, o porque lo dejamos de tal largo, porque nos ponemos una corbata, o por un montón de mandamientos humanos. No, nosotros tenemos que entender que la salvación pertenece a nuestro Dios. Y aquí lo está diciendo Pablo también. Porque aquí en este capítulo 9 está inmersa la salvación por fe y no por obras. Por eso es que él en una parte dice, mas Israel que iba tras la ley de la justicia no alcanzó la ley de la justicia. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque la seguían no por la fe, sino como por las obras de la ley. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Y todos sabemos cuál es la piedra que fue tropiezo para ellos, ¿no? La roca, Cristo. Ese fue el tropiezo para ellos, porque a ellos no les cabía en la cabeza que la salvación fuera gratis. Ellos no pudieron entender que la salvación es por gracia. Por eso Pablo explica en otra de las cartas donde dice que cuando una persona labora y le dan un salario, eso no es gracia. Pero cuando la persona le paga sin haber hecho nada, eso sí es un regalo, eso es gracia. Le están dando un don. Por eso dice que la fe es un don de Dios y esto no de vosotros. ¿Y para qué?
para que ninguno se gloríe, y lo traemos al dialecto actual, para que ninguno saque pecho, para que ninguno se crea muy bueno, para que ninguno crea que porque es muy bueno, que porque es muy bonito, que porque tiene plata, que porque sabe hablar muy bien o sabe hacer algo muy bien, entonces Dios lo llamó. No, porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que creen sabios, para avergonzar a los que creen mucha cosita. Ese es el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia de Dios, una gracia inmerecida, y nosotros nos creemos muchas cosas. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo interpreto? ¿Qué es que a mí me parece? No, es como hablaban los hombres de Dios, así dice el Señor, es como Dios dice y ya, no hay más discusión, no hay más que pensar. Que es que a mí me parece que es que los niños antes de los 12 años ellos pueden escoger sus sexos. No, varón y hembra los hizo, ya, no hay más discusión. El creador es el que maneja todas las cosas, el creador es que hizo todas las cosas como tenían que ser, así de sencillo. Pero para estos tiempos nosotros estamos, como dice la Biblia, en los tiempos del engaño. Entonces, dejamos claro que cuando Dios elige, como dice en Efesios, que Él eligió un pueblo para sí mismo, y que de los dos pueblos hizo uno. ¿De cuáles dos pueblos? Pablo lo está hablando aquí, de los judíos y de los gentiles. Dice que derribó el muro de separación que había entre los dos pueblos. Cuando Pablo hace referencia a ese muro, era un muro que existía en el templo de Jerusalén, era un muro medianero, y que en ese muro medianero había una plaquita donde decía: no respondemos por la vida del gentil que traspase este muro. O sea, lo mataban, y el gentil que pasara al otro lado lo mataban. De eso precisamente es que estaban acusando a Pablo cuando llegó a Jerusalén, de que había metido un gentil al patio de los judíos, y por eso fue que él casi lo mata. Entonces, dice el Señor, y Pablo haciendo referencia al muro, que quitó ese muro. O sea que ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay denominaciones. Que es que esta denominación tiene este título y tiene yo no sé cuántos ministerios en un país, entonces somos los únicos que somos salvos. Solo a través de nosotros es el ministerio. Somos los únicos que podemos ordenar pastores. Somos los únicos que le decimos a las ovejas: vete, tenés que vestir así, tenés que hablar de esta forma, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Mandamientos de hombres para tener sometido a las personas. Pero ¿qué dice el Señor? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De las obras. No estoy queriendo decir con esto, no vamos a confundir que estoy diciendo lapso para el pecado. No, el pecado tiene una paga y es la muerte. Tenemos que luchar contra el pecado, pero no podemos seguir condescendientes en enseñar un evangelio donde le pidamos a las personas que hagan obras, porque es un evangelio que afrenta la obra redentora de Cristo en la cruz. La gracia soberana del Señor. Entonces, nosotros tenemos que denunciar eso y enseñarle a la gente el verdadero evangelio, que es basado en las 5 doctrinas de la gracia, que es basado en las 5 solas de la doctrina protestante, que es basado en los atributos de Dios, que es basado en la teología de la Reforma protestante de hace 500 años atrás, no de denominaciones que aparecen 100 o 120 años atrás, que no tienen teología, que no tienen historicidad, que no tienen ortodoxia, que no tienen ortopraxia, que no tienen ortopatía. ¿Qué es la ortodoxia? Una enseñanza que ha sido fogueada por todos, por siglos, por miles y miles de hombres que la han declarado sana doctrina. ¿Qué es la ortopraxia? Practicar el evangelio de la manera correcta, de la manera bíblica, no con mandamiento de hombres. ¿Y qué es la ortopatía? Tener mi conducta, mis emociones sujetadas a Cristo. Esas 3 características tienen que ser de una sana doctrina. Que tenga una teología sistemática, que tenga una confesión de fe, que crea bíblicamente, que de pasta a pasta tenga sustento bíblico cualquiera de las enseñanzas que un maestro o un predicador esté enseñando en el momento. Ese es el verdadero evangelio. No es el evangelio de obras, no es el evangelio denominacional. No,
La iglesia de Jesucristo está constituida por todos los que son llamados, elegidos, predestinados por Él. Entonces, la doctrina de la elección es muy importante. Y es una de las... Pero les dije, estoy haciendo un paneo, estoy haciendo una introducción general de todo lo que dice el capítulo 9 de los Romanos, por razón del tiempo y porque este ministerio se caracteriza por la enseñanza sistemática. Entonces después vamos a coger la doctrina de la elección y la vamos a explicar en todo su contexto, en toda su profundidad, ella sola. Vamos a coger la doctrina de la predestinación y las otras tres doctrinas, y vamos a coger los atributos de Dios y los vamos a explicar de una manera profunda y detallada, cada uno y cada una. Pero entonces, este paneo general va a servir para que ustedes también tengan un panorama general de lo que Pablo dice en el capítulo 9. Mire, es tan glorioso la palabra de Dios que los reformados, en la época de la Reforma Protestante, Dios proveyó que unos años antes se inventara la imprenta. Y al inventarse la imprenta, se tenía la facilidad que todas esas interpretaciones bíblicas que los reformadores iban a hacer, todos los comentarios bíblicos que los reformadores iban a hacer, fueran de riqueza para el pueblo de Dios, porque es que la palabra de Dios hay que explicarla. Si usted lee el libro de Esdras, ahí está muy clarito. Cuando Esdras encontró la ley y empezó a leer el libro, repartió sacerdotes entre el pueblo para que el que no entendía lo que se estaba leyendo alzara la mano y el sacerdote se acercara allí y le explicara. Porque cualquiera que lee la palabra es sencilla en sus doctrinas esenciales. Sabemos que solamente la salvación es a través de Jesucristo, y eso lo entiende cualquiera. Pero para el entendimiento de la Escritura por medio del Espíritu Santo, Dios constituyó maestros. Y esos maestros son los encargados de enseñar la palabra y de enseñarla de una manera ortodoxa, de enseñarla de una manera que tenga una hermenéutica sana. Entonces mire lo que hicieron los reformadores tan impresionante. Del libro de los Romanos, que tiene, ¿cuántos capítulos? Tiene 16 capítulos. Y en hojas tendrá por ahí, en hojas y páginas tendrá 5, 6, 7 páginas. Escribían comentarios de 1300 páginas. De solo la carta a los Romanos. Un comentario exegético de 1300 páginas. Entonces Dios proveyó que se inventara la imprenta unos años antes para que los reformadores pudieran coger todos esos textos e imprimirlos y hacerlos masivos. Pero todo eso se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque en las denominaciones occidentales, cuando usted llega a una denominación, que ese no es el caso de este ministerio, aquí usted le invito, compre libros de teología sana, pero no le voy a decir, compre libros de esta organización, compre libros que sean únicamente del Instituto Bíblico de aquí, de esta organización. No, usted lea de los grandes teólogos de todos los tiempos, teólogos de renombre desde el año 1600 para acá, durante 400 años. Usted va a encontrar miles y miles de comentarios bíblicos, va a encontrar teologías sistemáticas, va a encontrar una riqueza literaria. En vez de estar leyendo, y perdónenme la expresión, en vez de estar leyendo revistas y bobadas, cómprese libros de teología sana. Y este ministerio alienta a la persona que estudie, porque ustedes, los que están sentados allí, todos ustedes tienen que verificar que lo que la persona que esté aquí parada en este sitio esté diciendo la verdad. Esa es la libertad. Usted puede ir a estudiar, yo no puedo someterle a usted, no lea el libro, cuidado. No, Dios nos dio entendimiento. La lógica y la razón no se pueden divorciar. La lógica y la razón no se pueden divorciar del Evangelio, porque es que Dios son dotes y talentos mentales que Dios nos dio para poder entender, porque es que el Evangelio hay que entenderlo. ¿Y con qué lo entendemos? Con nuestra mente. Dios habla en nuestro entendimiento, lo dice en Hechos muy clarito, cuando Dios le abrió el entendimiento a Lidia, la vendedora de púrpura, y Dios le abrió el entendimiento, porque si Dios no podía, si así no hubiera podido creer en el Señor. Si no entiende. Y el Señor siempre en la palabra, busca en una concordancia en la palabra entender o entendimiento, y verá la cantidad de versículos que le salen
donde Dios está invitando a que la persona razone, a que la persona utilice su lógica. Entonces, por eso la lógica y la razón no se pueden divorciar. Disculpe, hermano. Cuando hablan acerca de los dones de sabiduría y ciencia, ¿algo tiene que ver con eso? Pues que Dios da eso a su Claro, claro, porque esos son ya talentos y dones de personas para que enseñen al hermano. No queriendo decir que las otras personas no tengan sabiduría y entendimiento, no, sino que lo hacen a un nivel más profundo para que pueda explicar las grandezas y las verdades de la palabra de Dios. Porque como le digo, por eso le repito lo que le dije ahorita, de 7, 8 páginas sacar un comentario de 1300 páginas. Eso nos da a entender a nosotros que la sabiduría, el mar de sabiduría que tiene la palabra de Dios es infinito, es insondable, es increíble. Entonces, por esa razón es que nosotros estamos invitados a eso. Y en este paneo general, la doctrina de la elección es muy importante. Sabemos que somos elegidos, lo dijo muy clarito. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí. Amén. Fue el Señor el que nos eligió. La otra doctrina que está supremamente clara aquí es la de la predestinación. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Ya, y por eso cuando los apóstoles salieron todos contentos por allá, que Él los envió a esa misión tan grande, vinieron felices. Dijo, Señor, hasta los demonios se los sujetan en tu nombre. Y yo, venga, cálmense un poquito. El ego, ya se le va a levantar el ego pues porque están por allá echando demonios. No, gócense más bien de que sus nombres están escritos. Él no dijo, van a ser escritos, no, están escritos en el libro de la vida. O sea, ya habíamos sido escogidos. Gloria a Dios. Y esa doctrina de la predestinación y de la elección, eso sí que talla, porque eso quebranta el orgullo humano. Porque es que el ser humano, como vivimos actualmente, el ser humano es importante por lo que sabe, por lo que tiene, por lo que es, por su belleza. Por eso es que es importante el ser humano. Ese es el estándar de valor que tenemos los seres humanos en este mundo. Pero el estándar de valor de Dios es muy diferente. Por eso es que Él dice, a lo vil. ¿Usted sabe qué es algo vil? Es una basura. Es un desecho, algo que nadie quiere tocar ni quiere ver. A lo que todo el mundo le hace gas. Y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero nos escogió ¿para qué? Para enseñarnos la guerra. Y eso es otra cosa que nos enseña. La guerra contra el pecado. Tenemos que luchar, eso lo llaman los reformadores, la mortificación del pecado. Todos los días tenemos que matar, el mortificar significa matar. Tenemos que matar el pecado. Recuerden esto siempre. El pecado está en nosotros. Por eso Pablo decía, hallo esta ley, que el pecado mora en mí. Y ahí va a estar hasta que Dios nos glorifique o nos lleve. Hasta ese momento vamos a tener esa lucha con ese hombre natural, con ese hombre carnal. Y es una lucha de todos los días. Y lo más doloroso que es, que todos, incluyendo los que dicen por ahí que los grandes hombres de Dios, grandes hombres de Dios no hay. Lo que hay es hombres en manos de un gran Dios. ¡Aleluya! Pero grandes hombres de Dios no hay. Eso usted ve que los invitan a predicar y les tienen alfombra roja y les pagan pasaje y les reservan los mejores hoteles 5 estrellas porque es el super predicador que mueve las masas, que hace brincar la gente, que mueve la emoción, que manda sus mensajes psicológicos para que le erice la piel cuando están predicando. Pues son las bombas. No, qué pesar. Qué pesar. Aquí el único digno de toda la gloria, la honra y la alabanza es el Dios creador. Amén. Gloria a Dios. De resto, ninguno más. La gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ninguno, porque si estamos aquí, ¿qué es lo que dice la palabra? Por misericordia, lo acabamos de leer. Por misericordia, solamente fuimos escogidos por la misericordia. Esta elección está muy clara aquí. Dice, porque no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciera el propósito de Dios conforme
a la elección. Es una doctrina totalmente bíblica. Si estuviéramos tratando la doctrina de la elección, pues le daría todos los textos y no me alcanzaría ni siquiera el día de hoy ni el próximo domingo. Cada doctrina de esta se va a llevar por ahí, póngale 5 o 6 domingos, poquito, para poder exponerla. Recuerden que este capítulo 9 es una introducción, un paneo general. Entonces, dice, no por la, oiga, escuche, porque no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que permaneciera el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama. Ahí está otra de las doctrinas de la gracia, el llamado eficaz, el llamamiento eficaz. Desde el vientre fui escogido. Como dice David, mi embrión vieron tus ojos. Imagínese. Por eso es que cuando María va a visitar a la prima y está embarazada de Juan el Bautista, ahí mismo el fetico de Juan el Bautista empezó a brincar porque sintió a su creador. Ahí estaba entrando el creador en la barriga de María. Tenía que brincar, no podía quedar quieto. Pero brincaba, no, él brincó ahí simplemente por la presencia de él, no porque el predicador fuera bomba. Entonces, dense cuenta la riqueza de esto, la riqueza de ese capítulo 9, donde Pablo en su angustia dice y explica, no todos son israelitas, no porque hayan nacido en Israel, y uno ve denominaciones que están desviadas completamente del tema y mandan a la gente que se hagan estudios de ADN a ver si tienen un gen por allá que los vincule con los judíos, entonces ya creen judíos y ya se creen hijos verdaderos de Dios. Pero para nosotros ser hijos, todos sabemos que hay que hacer, es el que crea. Esto es por fe, pero ojo con esto, la creencia y la fe tampoco de nosotros, porque es don de ¿quién? De Dios. Y si tenemos fe para buscar a Dios, porque Él la puso. Aleluya. No es mía, fe natural yo no tengo. Lo natural mío es el pecado, lo natural mío es la inclinación al mal, lo natural mío es que soy un pecador. Esa es otra de las doctrinas bonitas de la gracia que llama la depravación total. O sea, yo estoy dañado total en mi ser. Después de la caída fui dañado, porque la Biblia dice, y el pecado pasó. O sea, esa palabra pasó es genética. Es genética, pasó esa raíz, esa semilla de maldad, pasó a todos los hombres. En mí no hay nada bueno. Por eso fue natural, yo no tengo. Porque la Biblia me está diciendo que mi fe es un don de Dios. Para que ninguno se gloríe, para que ninguno saque pecho de que tiene mucha fe. Si yo tengo fe es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces aquí Pablo nos enseña que ese pueblo de Israel, no todo es Israel, y que la descendencia de Abraham no es la física, es la espiritual según la promesa. Porque Dios, cuando llamó, dice la Biblia en un subtítulo que tiene allí, el llamamiento de Abraham. Volvemos a lo mismo, la decisión soberana de Dios, de ver a quién llama. Y escogió a Abraham de Ur de los Caldeos, que fabricaban ídolos, e hizo un pacto con él. ¿Y cómo fue ese pacto? Fue un pacto de sangre. Le hizo coger varios animales y partirlos a la mitad y ponerlos en una hondonada, que esa era la costumbre antigua cuando se realizaba un pacto, partir los animales y las mitades ponerlas frente a frente, que destilaran la sangre e hicieran un río de sangre. Y las personas que celebraban el pacto tenían que pasar y encharcarse los pies de esa sangre, y dando a entender que el que incumpliera ese pacto iba a ser partido. Iba a ser partido. Mire, si nosotros entendiéramos realmente el Evangelio, Salomón fue el rey más sabio, dice la Biblia, de toda la tierra, pero le falló a Dios. ¿Y qué hizo Salomón? Incumplió el pacto. ¿Y qué pasó con Salomón? Dios lo partió. ¿Cómo lo partió? Lo partió el reino. Era un solo reino.
y lo partió en el reino del sur y en el reino del norte, y de ahí para adelante cosas terribles. La Biblia dice que nosotros teníamos un acta de decreto que nos era contrario. ¿Usted sabe dónde está esa acta? Eso está en Deuteronomio, hermano Mojica. Sí, en Filipenses, como que está. En Deuteronomio están las maldiciones de la ley. Sí, el capítulo 28. Capítulo 28, cuando usted lea en el Nuevo Testamento que teníamos un acta que nos era contraria, es esa, era el acta donde decía, si usted no cumple estos mandamientos de la ley, maldito serás en tu entrar, en tu salir, maldita tu arteza de amasar, maldito, 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 y todas esas maldiciones estaban en contra nuestra si no cumplíamos un solo punto de la ley, uno. Y la ley tiene 613 mandamientos. Son 10 mandamientos principales que estaban en las tablas de piedra, pero 613 mandamientos constituyen toda la ley de Dios, toda. Entonces, si se incumplía uno de esos mandamientos, cualquiera de esos mandamientos que se incumplieran, perdió toda esa acta de decretos que dice la Biblia y anuló toda el acta de decretos que nos era contraria y la clavó allá en la cruz. Porque si no, nosotros los cristianos modernos ya estábamos perdidos si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es lo que el creyente verdadero tiene que entender y tiene que exaltar y tiene que meterse en el corazón, que si el día que nos muramos, porque mire, aquí puede haber gente que no lo crea, pero créalo o no lo crea, el día que nos muramos vamos a estar frente a Él. Y créalo o no lo crea, si no hemos hecho lo que tenemos que hacer en el sentido de humillarnos delante de Dios, no obras de salvación, no, sino de humillarnos y sentirnos verdaderamente pecadores y que necesitamos un Salvador. Y mirar hacia ese Salvador, como hacía el pueblo de Israel cuando mandó serpientes ardientes el Señor para que los mataran. Que a Moisés, que le dijo el Señor a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en la mitad del campamento, y el que fuera picado alzara los ojos y mirara a la serpiente para poder ser sano, que después lo convirtieron en un ídolo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, siendo picados por el veneno del pecado. Cuando seamos picados, miremoslo a Él allá. Miremoslo a Él allá en esa cruz, lo que hizo por nosotros. Ahí es donde somos salvos. Si nosotros entendiéramos realmente qué es eso, no seríamos tan soberbios, orgullosos, desentendidos, altivos, egocéntricos, ególatras, creyéndonos muchas cosas. Mire, cuando uno abre los ojos por la mañana es porque le plació regalarnos otro día. Si estamos respirando es porque Él aseguró nuestra respiración. En la pandemia, ¿qué le pasó a tanta gente? No le permitió respirar. No importó la plata, no importó los avances de la medicina, no importó que pusieran UCIs, no importó nada. Era el que decidía darle la respiración, se la daba, y al que no, no. Y nos levantamos y que nos creemos mucha cosita, nos vemos al espejo y no nos damos cuenta que esta vida es muy cortica. Los jóvenes sí que sufren de eso. Cuando uno está joven, uno se cree Superboy, se cree Superman y piensa que va a tener esa energía y que no, pero uno ya después de que pasa los 40, 50 años y ya la cosa se puso maluca. Ya no tengo la misma fuerza, no tengo la misma energía, ya empezaron todo el montonón de dolencias, ya vivo esclavo de las IPS, y me tengo que agarrar a rogarle a Dios que no me deje caer en manos de los perversos, porque ya médicos tampoco con vocación hay. Ya es todo el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Entonces Pablo nos está enseñando aquí eso tan glorioso, esa soberanía de Dios, cuando dice que Él escogió a Faraón para mostrar en él los atributos divinos que mostró. ¿Cuáles atributos divinos mostró ahí? Su ira. Mostró su ira, mostró su benevolencia, su misericordia, su gracia, su bondad para con el pueblo de Israel. ¿Y es que el pueblo de Israel era bueno? No. Cuando lo sacó al desierto, ¿qué pasó? Murmuraban, mire, pedían carne, renegaban, decían que estaba mejor en Egipto, que era mejor la cebolla y los cueros de que la carnita. Imagínense, les daban palo todo el día.
Les daban látigo todo el día y añorando la carne. Y añorando que le dieran cebollas y puerros, que porque sabía muy rico. Y despreciando el maná que Dios les había dado, que era, dice la Biblia, que era un sabor parecido a la miel y que lo podían preparar de varias formas. Un alimento que veían ellos caer del cielo. Veían al Señor en su columna de nube, protegiéndolos del calor del día, y en su columna de fuego, protegiéndolos del frío de la noche en el desierto, que eso mata a cualquiera. Y aún así, rebeldes y, como dice la Biblia, duros de servicio. Y nosotros decimos, es que ese pueblo de Israel no, somos igualiticos y tal vez peores. Amén. Nosotros somos igualiticos y tal vez peores. Voy a dar esta introducción hasta acá. La aplicación que tiene todo esto, ¿cuál es? La aplicación con la que terminamos es que fuimos elegidos por Dios, no por nuestras propias justicias. Porque nuestras obras de justicia, es que dice la Biblia, que son trapos de inmundicia delante de Él. Fuimos elegidos por su soberana voluntad desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, conforme a la elección, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para que el mundo entero pudiera entender cuál es la gracia y la bondad de nuestro Señor. Para que entendiéramos la sabiduría, para que entendiéramos la soberanía y para que nosotros podamos entender quiénes somos nosotros realmente. Que si tenemos algo, que si somos algo, que si podemos respirar, que si tenemos salud el día de hoy, es porque a Él le plació. Aleluya. Porque a Él le plació. La invitación es esa, que lo adoremos. ¿Y cómo lo adoramos? Hermosas las canciones que cantaron hoy. Pero la adoración a Dios va más allá. Va en nuestro diario vivir, en nuestros pensamientos, en lo que miramos, en lo que oímos, en lo que hablamos. Miren, nosotros lo estamos adorando a Él o entristeciéndolo a Él todos los días. Amén. Con nuestras actitudes, pensamientos, cuando no perdonamos, cuando somos rebeldes, cuando somos desobedientes. Pero por favor tengamos en cuenta que cuando vamos a obedecer esos mandamientos es por amor. Ya somos salvos, ya nos eligió, ya nos predestinó. Luchemos contra el pecado para honrarlo a Él, para alegrar su corazón, para que Él se sienta orgulloso de nosotros, para que Él no se entristezca, porque se contrista el Espíritu de Dios cuando nosotros pecamos, cuando nosotros le hacemos mal al prójimo. Hay gente que se acuesta maquinando cómo dañar al otro todos los días. Mire, esos espíritus inmundos que andan en el ambiente, causando que las personas por una bobada, porque le hagan una chanza, porque se le pitan feo o alguna cosa de esas, sacan un revólver, sacan un puñal y ya le dicen a ese espíritu intolerancia. No, eso no es intolerancia. Es la falta del Señor en el corazón. Es la falta del temor de Dios. Ya quieren es matar. Están desesperados por matar. Ese es el carácter de los hombres de los últimos días. Intemperantes, asesinos, cobardes, desobedientes a los padres, vanagloriosos, impíos, inmorales. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces la invitación que el Señor nos hace hoy, ¿cuál es? Clamémosle a Él para que Él en nosotros produzca, como dicen Hebreos, Él produzca las obras para las que fuimos preparados de antemano, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Decirle, Señor, no soy capaz, mi inclinación es al mal, me gusta todo lo malo. No soy, mire, Él lo dijo, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, y el evangelio tradicional utiliza eso como una excusa para pecar. No, es para invitarnos a nosotros a luchar contra esa carne. A decirle, Señor, deme las fuerzas, deme la energía para aplastar esa carne todos los días. Y no es que, no hermano, es que usted tiene que ayunar 40 días para que aplaste la carne. No, esto no es cuestión de obras, es cuestión de disposición del corazón. Y dispuso Daniel no contaminarse con los alimentos del rey.
es la disposición, no es que yo tenga la energía para hacerlo, sino que en mi corazón, por el Espíritu Santo que tengo, yo puedo decir, Señor, estoy dispuesto, ayúdeme, no soy capaz, pero ayúdeme. Aleluya. Cuando el Señor ve la disposición de un corazón a obedecerle y a seguirlo, Él obra. Aleluya. Pero prepárense, porque Él a veces obra con sus medios, y el medio puede ser una enfermedad si uno es muy rebelde, el medio puede ser un totazo si uno es muy necio, pero Él lo hace por amor. Él lo hace por amor. Porque si nuestros padres nos disciplinaban siendo imperfectos, ¿cuánto más el Señor? Por eso dice, no aborrezcan la disciplina del Señor, porque es para salvación, porque Él nos ama. Vamos a hacer una oración entonces, pidiéndole al Señor que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros y que esta palabra sea atesorada en sus corazones. Y les invito a los que no puedan volver, vean la palabra, hablen con el Señor todos los días, búsquenlo, ámenlo. No es fácil porque este mundo moderno siempre nos invita a lo malo, películas, programas, bueno, el celular, las tabletas, la misma vida que vivimos culturalmente. Por eso es preciosa nuestra fe, para que el Señor, la que nos dio para salvación, es la creciente para la obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta mañana te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú hiciste todas las cosas y que por tu voluntad existen, Señor. Señor, te damos gracias porque nos has dado la respiración en este día. Te damos gracias por los alimentos y por tu protección y tu cuidado y tu benevolencia, Señor. Te suplicamos humildemente que nos ayudes, que te acuerdes que somos polvo, Señor, y que somos débiles. Que tengas misericordia y que tu Santo Espíritu interceda siempre por nosotros como conviene y nos guíe a toda verdad, Señor. Te pido por todos los que estamos aquí, Señor, para que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Para que entendamos la elección, la predestinación, tu soberanía, Señor, tu ira. Y que nos has amado desde antes de la fundación del mundo, Señor, por eso enviaste a tu Hijo, Padre. Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, y te suplicamos humildemente, Señor, que nos guardes del peligro, Señor, de muertes violentas, de muertes tempranas, Señor. Ten misericordia, y que todos los que desean nuestro mal, Señor, sean avergonzados, Padre. Todo esto lo pedimos única y exclusivamente por los méritos del sacrificio de nuestro Señor en el Calvario, y en su nombre oramos. Gracias, Señor.